Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y más en esta semana donde celebramos el desenlace de la historia bíblica de Jesucristo. Sabemos que no es el desenlace de la humanidad, a vida sigue y seguirá. Sin embargo, hubo una semana que marcó la pauta para todo lo que se relaciona al cristianismo, y es lo que llamamos la Semana Santa. Algunos dicen Semana Mayor. Semana Santa, Semana Mayor es lo mismo. Es la entrada de Jesús a Jerusalén, siendo recibido como rey. Y toda esa semana donde sucedieron cosas fantásticas que de verdad cambiaron el rumbo de tu vida y de la mía. Y hoy, en ese jueves, hablaremos justamente de algo trascendental en toda esa semana. Jesús cambia una festividad judía e instaura uma festividade, uma atividade 100% de ele, 100% cristiana. E hablo de la cena del Senhor. E por supuesto, para que a cena del Senhor, ou seja, a Santa Cena, como dizem os cristianos, pudera tomar lugar, Jesus tuvo que transformar a Páscoa judía em algo mais prático, em algo mais, a palavra é, em algo mais transcendental. Por lo tanto, hoy, en ese día, justamente en el día en que sucedió el hecho, hablaremos de 5 aspectos de esa Pascua, que fue la última Pascua de Jesús con sus discípulos. Hay 5 aspectos ahí. Estén atentos, por favor. El primero es la preparación de la última Pascua. Había todo un mover de tras bambalinas para la Pascua judía. De hecho, la palabra Pascua es Pesach en hebreo, y Pesach significa pasar de largo, no tocar. Acuérdense que en la primera Pascua fue en el Éxodo, cuando 3 millones de personas, según los estudiosos, salieron del cautiverio egipcio en la tierra de Gosén, rumbo a la tierra prometida. Entonces, ya sabemos la sangre colocada en los postes y dinteles de las puertas. El ángel de la muerte salió por la tierra de Gosén, y donde veía la sangre del cordero, pasaba de largo. Es lo mismo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Su sangre nos protege, su sangre nos levanta, su sangre es la marca distintiva de todo cristiano. Curiosamente, si ves la posición de las marcas, donde las familias tenían que colocar las marcas en sus puertas, para evitar así la presencia del ángel de la muerte, te das cuenta de que la cruz fue presentada a los judíos desde hace 4000 años. Porque la posición específica en que Jehová mandó que se colocara la sangre, se unen los 4 puntos en la puerta judía, forma una cruz. La cruz fue presentada a los judíos desde ese entonces, pero nunca lo entendieron. Algunos lo entendieron, aquí estamos, ¿no? Pero la mayoría todavía sigue sin entender. Regresemos a la preparación de la última Pascua. El punto 1 es de esa plática, de ese jueves de Semana Santa. Y el título, ya sabe, es 5 aspectos de la última Pascua. El aspecto número 1, entonces, la preparación de la última Pascua. Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. Y la palabra dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Se acercaba, ya era la Pascua, era la semana de la Pascua, era la última semana de Cristo físicamente hablando con sus discípulos. 4 días antes de la Pascua, antes del Pesach, las familias debían seleccionar un cordero sin defecto para el sacrificio. Debido a que muchos visitantes iban a Jerusalén para justamente las fiestas de la Pascua, era muy común que moradores de la ciudad rentaran habitaciones para la cena pascual. Eso era muy común. La preparación empezaba 4 días antes. Se reunían familias, porque un cordero es mucho para tanta gente, para poca gente más bien. Se reunían familias para comer el cordero. Entre las familias se escogía un cordero que era el más puro de todos,
sin defecto, lo mejor que tenían. Y eso es lo que ofrecían al Señor. Había toda una preparación antes de sentar a la mesa para el Pesaj, para la última Pascua. Hoy todavía sigue sucediendo, pero claro, ya no hay un cordero inmolado. Hay una festividad, hay comida, por supuesto. Hay que aclarar algo. Para que tengan una idea de cómo el juicio de Jesucristo fue ilegal sobre todos los aspectos que se puede hacer, que se puede pensar, ¿verdad? En la Pascua no hay ayuno, porque tienen que comer el cordero. Comen el cordero. Para condenar a alguien a la muerte, el Sanedrín tenía que ayunar 7 días para poder dictaminar. Y claro, no era la Corte Suprema de Israel que condenaba a la muerte. Ahí tenían que usar las herramientas jurídicas romanas, porque eran los romanos que ejecutaban la sentencia, no los judíos. Acuérdense que Israel era un territorio ocupado y los que están ocupados no tienen derecho a legislar. Entonces se va formando en nuestra mente cómo fue ilegal el juicio de Cristo. El punto es este: tenían que ayunar para condenar a la muerte. Y si es Pascua, todos comen, porque está el cordero. Y aún así lo condenaron a la muerte. Ese es un punto muy importante, jurídicamente hablando, de cómo fue ilegal todo el juicio que llevó a Jesús a la cruz. Pero él tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz por ti y por mí. Por eso sucedió lo que sucedió y cómo sucedió. Entonces, aspecto número 1 de la última Pascua, la preparación de la última Pascua. Y seguimos con esa preparación. Mateo 26, versículos 18 y 19. Y él dijo: id a la ciudad. Bueno, Jesús dijo, los discípulos dijeron: Señor, ¿dónde preparamos la cena de Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Había que realizar una serie de preparativos, ya estamos comentando eso, ¿verdad? Después de sacrificar el cordero en el templo, se lo colocaba, se lo cocinaba, se lo colocaba en un lugar, se lo cocinaba y se preparaban otros elementos de la cena. Por ejemplo, el pan sin levadura tenía que estar presente ahí. Poco de vino y un plato con hierbas amargas. El pan sin levadura es: no se contamine, ¿no? No se contamine. La levadura leuda toda la masa. Entonces, no se contamine con las cosas del mundo. El vino es alegría. Y por supuesto, el plato con hierbas amargas, el hasoret, para conmemorar los años amargos que pasaron de esclavos en Egipto. De hecho, en la ceremonia de la Pascua, el niño pregunta al papá por qué hacen eso. Entonces, toda una ceremonia, hoy en día se hace, donde el papá explica por qué están comiendo lo que están comiendo y de la manera en que lo están haciendo. Esa preparación estaba a cargo de uno de los discípulos y la tarea de preparar el lugar estaba a cargo de un siervo del dueño del lugar. En Lucas 22, versículo 10, Jesús les dice que busquen a un hombre cargando agua en el mercado. O sea, es un texto paralelo. Busca a un hombre cargando agua en el mercado. Y sabemos que Pedro y Juan estaban encargados de encontrar a ese hombre. ¿Por qué eso es importante? Porque debido a que era una sociedad machista, ningún hombre cargaba agua en el mercado, lo hacían las mujeres. Era inusual encontrar un hombre cargando agua en un mercado del Oriente cercano hace 2000 años. Y por eso Cristo va directo, lo van a encontrar. Es el único hombre que está cargando agua. A él, acérquense. Y fue lo que sucedió. La preparación de la última Pascua. Número 2, la comida de la Pascua. Mateo capítulo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Después de las 6 de la tarde, se sentaron a comer.
La expresión en griego para se sentó es anakeimai. Anakeimai significa se reclinaron. Porque, claro, no havia sillas. Não se usavam almohadas imensas. A mesa era muito bajita. Então se reclinaram para comer. Se lavavam as mãos, se mojava a hierba amarga em uma substância chamada charosset. É uma salsa. Charosset é uma salsa. Se passava a copa mientras o cabeça da família explicava que estavam haciendo. E essa tradição se mantuvo até o dia de hoje. Se habla a história da Páscoa judía, de Pesach, del Éxodo, ¿no? Mientras todos cantavam o himno del Salmo 103 al 118, escute isso, todavía se hace, Mientras todos cantavam del Salmo 113 al Salmo 118, conhecidos como Salmos de Hallel, se alabanza en hebreo, el cabeza de la familia distribuía el pan sin levadura para comer con el cordero. La primera Pascua, curioso, ¿no? La primera Pascua en el Éxodo, la primera Pascua fue tomada de pie, la ropa preparada para viajar, porque acuérdense, Faraón dijo, váyanse ya, y entonces los hebreos y extranjeros que se pegaron ahí para salir de la esclavitud con ellos, tuvieron que salir rápido. No había tiempo, porque quizá Faraón cambiara de idea, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar y hay que salir. Por eso la primera Pascua fue tomada de pie, la ropa del cuerpo preparada para salir ya, las sandalias en sus pies, porque todo estaba preparado para salir de Egipto lo más rápido posible. Curiosamente, el éxodo empezó en la noche, fue en la noche. Y no es casualidad que en toda Pascua la luna es llena. ¿Nunca te diste cuenta de eso? La luna es llena y el perigeo, o sea, está cercana a la tierra. ¿Por qué? Bueno, en época del Éxodo, a los esclavos no se les permitía el fuego. Cargar fuego, una antorcha, era para libres, no para esclavos. Y claro, no tenían lámparas que los guiara a salir de ahí en la noche. Entonces Dios proveyó la luz natural de la luna. Los astrónomos han desarrollado más bien una medida para medir la luminosidad de un cuerpo celeste. Se llama albedo. Albedo. La luna tiene el albedo .99, el más alto. Significa que refleja perfectamente la luz de otro cuerpo celeste, en ese caso el Sol. Y es cierto, si está la luna llena y sales a la calle, tus ojos se acostumbran, los músculos internos de tu globo ocular se mueven para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Pero con la luna llena ves, no digo tan claro como el día, pero casi claro como el día. Y esa fue la antorcha que Jehová preparó para aquellos que salieron en el Éxodo, la luna llena en el perigeo, alumbrando el camino. No es casualidad que en la Pascua la luna es llena. Y hay algo más. Jesucristo nació en periodo de Pascua. Sí, diciembre, no quiero provocar confusión con eso, pero por muchas razones sabemos que no fue en diciembre, pero está bien. Es una fecha hermosa para conmemorar. A mí me encanta la Navidad. Si no sabemos exactamente cuándo nació, cualquier día es bueno para conmemorarlo. Y si todo lo hacemos el 25 de diciembre, está bien. Pero hay razones para decir que no, que fue en la Pascua. Y una de las más fuertes es que Cristo nació en un pesebre dentro de una cueva, porque no era una palapa, no había en la región, en Belén, no hay palapas, no hay ni madera para hacer eso. Hay cuevas. Él nació en una cueva que era usada como estábulo. ¿Y por qué los animales no estaban ahí adentro? Porque no era invierno. Entonces pudieron ocupar la cueva porque estaba vacía. Esa y otras razones. Los pastores estaban afuera cuidando las ovejas cerca de Belén cuando el ángel les anunció el nacimiento del Salvador. Y sabemos que los pastores solo estarían afuera en época de verano y primavera, no
en otoño e inverno, estarían en sus cuevas, cuidando a sus animales. Varias razones. Entonces Cristo nació en la Pascua judía y murió en la Pascua judía. O sea, Él cumple el ciclo, Él siempre cumple el ciclo. Ok, regresemos aquí entonces al punto número 2 de la preparación de la última Pascua. Ya vimos el punto 1, que fue la preparación de la última Pascua. El punto 2 es la comida de la Pascua. Estamos hablando que se mojaba las ervas amargas en charosset, que es una salsa, y el patriarca explicaba qué es lo que estaban haciendo. La primera Pascua fue tomada de pie, la ropa puesta para viajar, los calzados de los pies, todo está preparado para salir rápido de Egipto. Pero en esta ocasión, en la última Pascua, no había planes para ir a ningún lugar. Cristo iría de ahí al huerto y del huerto a la cruz. Número 3, la predicción de la Pascua. Mateo capítulo 26, versículo 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En varias ocasiones anteriores, Jesús había predicado su propia muerte. Pero esa fue la primera vez que hablaba de ser entregado por uno de sus discípulos. La palabra entregar en griego es paradidomai. Lo que está ahí es paradidomai. Significa la entrega de un prisionero para ser castigado. Lo más curioso es que Pedro estaba enfrente, porque hay que aclarar muchas cosas. Primero, la mesa no era esa mesa que vemos en el cuadro de Da Vinci, de la Última Cena. No era una mesa así. La mesa era en forma de U. El dueño de la casa se colocara en una posición para estar vigilando constantemente la entrada principal al lugar, para poder llamar a los meseros, digamos así. Entonces era en forma de U. Cristo se sentó justamente ahí porque la casa no era de él. Pero el dueño de la casa sabía que ese que estaba ahí era dueño de la casa, dueño de él, de su familia, dueño de todo lo creado. Por eso le da el lugar de destaque, en lugar de dueño de la casa. Pedro estaba sentado enfrente de Jesús y no escuchó lo que dijo. Juan estaba al lado de Jesús. Juan, el discípulo más chiquito, sempre buscaba la protección de Jesucristo, ¿verdad? Por eso se recargaba la cabeza en Cristo, por la cercanía que tenía. Pedro estaba enfrente, Pedro no escucha. Y por eso Pedro, de lejos, pregunta a Juan, pregunta, ¿qué está diciendo? Pregunta, porque Pedro estaba enfrente y no escuchó todo lo que... Quizás estaba hablando con algún otro discípulo, ¿verdad? Y no escuchó. Pero escuchen eso. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero la primera vez que menciona eso. De hecho, cualquiera de los 12 tenía el potencial para hacerlo. Porque estaban con él desde hace 3 años y medio. Y no habían visto ningún cambio en la política de Roma con relación a Israel. Todos pensaban que el Mesías libertador libertaría a Israel del yugo romano. Y no era eso lo que estaba en la agenda de Cristo. Él vino a salvar el mundo. Y por eso algunos se enojaban, la mayoría. Y cualquiera de los 12 tenía el potencial para entregar a Cristo a los romanos. Cualquiera de ellos. Mateo 26, versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Es lo que estamos hablando. La potencialidad de la traición estaba dentro del corazón de cada uno de ellos. Porque el que sabe que no lo va a hacer, ¿por qué pregunta lo que se va a hacer? ¿Seré yo, Señor? Porque todos tenían ese potencial de hacerlo. Por eso preguntaron. Mateo 26, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Bueno, en la cultura judía del primer siglo, meter la mano en el plato de una persona era señal de confianza y de estrecha amistad. Y fue Judas, ¿verdad?
y fue Judas. Habría que tener mucha confianza entre ambos para que se compartir la comida, pero con la mano. El que mete la mano en mi plato conmigo, ese me va a entregar. Judas lo hizo. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno, siendo Judas el tesorero del grupo, contaba con el apoyo de todos ahí presentes. Él es tesorero del grupo. Aspecto número 4 de esa última Pascua. El traidor desenmascarado. Mateo 26, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Los discípulos no escucharon la respuesta de Jesús. Ahí está. No lo escucharon. La respuesta de Jesús a Judas. Es por eso que Pedro le hace señas a Juan para que se preguntara de quién Jesús está hablando. Imagínense, ¿qué sucedería si Cristo dijera, Judas me va a entregar? Difícilmente Judas saldría vivo de esa habitación. Pero justamente para proteger a Judas y que Judas cumpliera lo que ya había dispuesto a hacer, Jesús mantiene eso en secreto. Y de hecho, cuando Judas sale de la reunión, Cristo todavía lo protege y le dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Los demás pensaron que como Judas iba a salir a comprar algo, más bebida, más comida, yo no sé, y por eso no se preocuparon con eso, pero cambia la situación cuando Judas sale. El discurso de Jesús cambia cuando Judas sale. Significa ese, ya no tienen que escuchar lo que les voy a hablar. Ese está fuera y no va a regresar. De hecho, se mató, ¿verdad? Ya no va a regresar. Entonces, Cristo cambia el discurso cuando Judas deja la habitación. Lo curioso es eso. Nadie presionó a Judas para hacerlo. Judas estaba decidido a hacerlo ya. Y Cristo esperó hasta el último momento para que él se arrepintiera, sabiendo que no lo iba a hacer. Claro, él es Dios, Dios sabe todo. Pero le dio hasta la última oportunidad, porque Judas estuvo con ellos todo el tiempo. Nunca hubo una enseñanza que Cristo diera a sus discípulos y colocara a Judas a un lado. Judas estuvo en las mismas enseñanzas, las mismas predicaciones, las mismas situaciones, vio los mismos milagros que todos los demás. O sea, él estaba en el grupo, pero no pertenecía a ese grupo, estaba pensando en otra cosa ya. Por eso, el hombre cree en lo que decide creer. Eso me queda claro. Judas estuvo metido en todo lo que los dos hacían. Nunca hubo una separación. Pero su corazón ya estaba propenso, ya había decidido entregar a Cristo, porque Judas era violento y Judas pensaba que Cristo iba a acabar con Roma. Después de 3 años, Judas vio que no iba a pasar nada y lo entrega. Se enojó, le entregó. Cuando se ahorcó, no fue tanto la cuerda el que lo mató, la cuerda se reventó y él cayó sobre las piedras y la escena es horrible, dantesca diría yo. Pero Judas se abrió porque cayó sobre las piedras y su sangre fue derramada ahí. Y ese lugar se llama Sedama, Campo de Sangre. Y es el cementerio gentil en Jerusalén. Y fue comprado ese lugar con las 30 monedas que los fariseos le habían pagado a Judas por su traición. No querían ni tocar ese dinero. Y se compró ese lugar con esas 30 monedas. Hoy en día es el cementerio gentil en Jerusalén. Regresemos aquí, por favor. El traidor desenmascarado. Entonces, Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Número 5. La institución de una nueva celebración. Mateo 26, versículo 26 al versículo 30. Sabemos que algo cambió y que nunca más volvió a ser lo mismo, ¿verdad? Punto número 5 y último, la institución de una nueva celebración. Mateo 26 al 30. Y mientras comían,
Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, ahí está, 103 a 108, Salmo 103 a 108, salieron al monte de los olivos. Esa fue la escena. Esa fue la escena. Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, no un ritual que implica una repetición perpetua del sacrificio de su cuerpo. Todo pacto era sellado con derramamiento de sangre. Esta noche marcó el fin de una era. Fue la última Pascua sancionada, aprobada por Dios. Es curioso, estamos en pandemia y sabemos que tenemos que cuidarnos todos. Y no hemos tenido la celebración de la Santa Cena en Gracia y Paz. Pero pronto vamos a empezar a hacerlo. Siempre es en el primer domingo de cada mes. De cada mes. Primer domingo de cada mes. Desde hace 2 años no lo hacemos para cuidar la salud de las personas. Pero lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer muy pronto. Muy pronto. Claro que aquí lo que estoy hablando es que no es que literalmente se transformó en su cuerpo, en su sangre. Sería transubstanciación, cambiar la sustancia de las cosas. Que de verdad lo que estamos comiendo ahí es su cuerpo, lo que estamos bebiendo es su sangre. No, eso no es cierto, eso no es así. Es un simbolismo nada más. Un simbolismo. Jesús instituyó un recordatorio de su muerte. El antiguo pacto, así como todos los elementos ceremoniales relacionados con este, estaba a punto de ser llevado a su fin con la aparición de un glorioso nuevo pacto que nunca perecerá. Porque la sangre derramada hace 2000 años, la sangre de Cristo derramada en aquella cruz en Jerusalén hace 2000 años, todavía tiene poder. Poder para sanar, para redimir, para levantar y para salvar. De eso se trata la cruz. Cristo cambió un aspecto por todos los demás. La última Pascua fue esta. La última Pascua de Cristo con sus discípulos fue exactamente así. En un día como hoy, en un jueves como este. Mañana fue el día más horrible de la humanidad. Es cuando el ser humano mató al Creador. Claro que resucitó y vive, pero pasó por esa etapa de muerte y de dolor. De hecho, les comento y les invito, mañana, viernes 15, a las 3 de la tarde, les esperamos en Gracia y Paz, 3 de la tarde, mañana viernes, para el sermón de las 7 palabras. Bueno, son 7 expresiones, sus últimas expresiones en la cruz. De hecho, lo que dijo en la cruz. Mañana lo veremos en Gracia y Paz a las 3 de la tarde. ¿Por qué no oramos en ese momento? Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos las gracias por la cruz. Si no fuera por la cruz, Señor, no estaríamos aquí hoy. Gracias por todo lo que hiciste allá, Señor, y por lo que haces hoy en nuestras vidas. Sé con cada persona que me está viendo, Señor. Y que mañana, esa persona que me está viendo decida ir a Gracia y Paz con nosotros. A disfrutar, a entender, a asimilar, sin ningún rasgo de religiosidad, sino de vida, como foi tu crucifixión. ¿Por qué proferiste, Señor, esas 7 expresiones claves hace 2000 años y tiene todo que ver con nosotros hoy? Gracias por la cruz, Jesús. Amén y amén. No queda nada más que decir, sino que mañana nos vemos en Gracia y Paz a las 3 de la tarde. El sermón de las 7 palabras. Que Dios te bendiga.